pretendido con este plan de choque ha sido, primero, entendemos que tenemos una responsabilidad con respecto a la ciudadanía de Donosti de hacer nuestra propuesta. Entendemos que la situación de crisis por la que estamos pasando no es una crisis que empieza en marzo, simplemente viene es la consecuencia de una serie de carencias que ya desde nuestro propio grupo municipal estábamos detectando y estábamos avisando. Es evidente que hay una serie de crisis que se han hecho palpables, la crisis ecológica, como no, la crisis del sistema de cuidados, la socioeconómica, es decir, hay una serie de agujeros que se están viendo clarísimamente en Donosti y que no están haciendo otra cosa más que aumentar las desigualdades que ya existían en Donosti. En ese sentido, lo que entendemos también es que el Ayuntamiento y el Gobierno municipal, dirigido por Eneko Goya, en ese sentido está paralizado. En otras muchas instituciones se han presentado planes de choque, incluso en algunos ayuntamientos acordados con toda la corporación municipal, y en Donostia no sabemos nada de eso, ¿no? Lo único que hemos tenido al respecto ha sido Susca Penal, comento que lanzó una ayuda para el comercio pequeño, pero lo demás no hemos tenido nada, ¿no? En ese sentido entendemos que este plan de choque que nosotros presentamos ahora, sobre todo, fundamentalmente va a servir para dos aspectos. Uno, para establecer una serie de medidas urgentes que sirvan para levantarnos, para que la ciudadanía de Donosti se levante. Y dos, establecer otra serie de medidas que vayan para largo plazo para que en San Sebastián realmente cojamos otra dirección que no sea la misma de la que venimos, ¿no? Entendemos que no podemos volver a la misma realidad de antes, porque si nos volvemos al punto de casilla en el que venimos, lógicamente ante otra crisis volveremos a sufrir igual que ahora, ¿no? Entendemos que esas dos vías de velocidad es necesario tenerlas. Nosotros lo que proponemos en este plan es, por una parte, lógicamente, establecer unas líneas de financiación que son necesarias para luego poder invertir, y esas vías de financiación posibles, y quiero insistir que este plan de choque no es único, es complementario con otra serie de medidas que se pueden hacer dentro del gobierno municipal y dentro del mismo ayuntamiento. Uno, proponemos la suspensión o el retraso de una serie de proyectos que entendemos que no son esenciales, es decir, que no revierten directamente en beneficio a la ciudadanía, en su primer beneficio. Puede ser el proyecto del faro de la isla, en el cual se están invirtiendo 4 millones, la oficina de turismo que se va a poner en el ayuntamiento 1,7 millones, el viaducto de Iztueta, entendemos que con 5,8 millones de euros de presupuesto es un proyecto que puede retrasarse, que puede esperar. Dos, proponemos implementar o poner tasa COVID municipal, COVID-19, en la que decimos que las grandes cadenas comerciales, aquellas que durante esta crisis hayan obtenido un beneficio superior al 10%, lo que proponemos es incrementar sus tasas, tasas por servicios municipales en un 5%. Entendemos que la línea de la izquierda, y nosotros somos de izquierda, está clara, ¿no? Esta crisis que pague más, que más tiene, que más beneficios obtiene, ¿no? Entendemos que esta tasa puede ser interesante para obtener más dinero para las arcas municipales. El tercer punto también, ante los recortes que anunció de manera unilateral la Diputación de Guipúzcoa en cuanto al dinero que se obtiene que recibimos desde la Diputación, unos 30 millones de euros que de manera unilateral decidió suspender, que no reciba el Ayuntamiento de Donosti. Lo que proponemos es, de alguna manera, todos los grupos municipales hacer un frente común para pedirle a la Diputación que
sea, si alguien se tiene que endeudar, si alguna institución se tiene que endeudar, que sea la más fuerte, ¿no? Que sea la Diputación de Guipúzcoa y no el Ayuntamiento de Donosti, que es la institución que más a pie de calle, que más está más piel con piel con la misma ciudadanía. Estas partidas, esta financiación, ¿a dónde va a ser la segunda pata, ¿no? Recogemos dinero, es decir, tenemos esta fuente de financiación y ¿a dónde va? ¿Dónde lo invertimos? Esta es, digamos, lo que propone EH Bildu, dónde poner en estos momentos la prioridad. Lo he comentado antes que teníamos 4 líneas importantes, lo que proponemos es hacer una inversión de 10 millones de euros para avanzar hacia un modelo nuevo de cuidados. Yo creo que ha quedado más que evidente, no solamente aquí, sino en todo lo que en todos los sitios, la carencia y la necesidad que tenemos de hacer otro sistema de cuidado. Realmente se invierta en mejor y mayores recursos económicos y de personal y todo lo que es el desarrollo de cuidado, no solamente en cuanto a nuestros mayores, sino también en los presupuestos de emergencia, la gente que más necesita y con respecto a la conciliación. Entendemos que es interesante para hoy y para el futuro aumentar un 25% en las ayudas de emergencias y en relación a la conciliación. Con esto se pretende promover un empleo digno, un empleo en el que se generarían muchos puestos de trabajo. Proponemos también aquí implementar o hacer, nos gustaría que se hiciera realidad un bono social municipal para las necesidades básicas de aquellas familias que así lo necesiten y que revierta también en el pequeño comercio local de nuestra tierra. En un segundo punto de inversiones fuertes, proponemos invertir 20 millones para generar empleo, rehabilitando infraestructuras locales. Y esto es muy importante. ¿Por qué infraestructuras locales? Porque revierte también en lo que es el bienestar y el bienestar directo de la ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de polideportivos municipales, que sabemos que hay muchos que necesitan rehabilitación. Estamos hablando de casas de cultura que revierten directamente la calidad de vida de los y las donostiarras. Estamos hablando de infraestructuras, campos de fútbol, de los que entrenan y juegan nuestros pequeños y nuestras pequeñas, y entendemos que también es una manera de invertir en infraestructuras locales, la rehabilitación de edificios, la rehabilitación y mejorar la accesibilidad de muchísimos edificios antiguos que todavía están pendientes por hacer. Tercer punto de inversión, 10 millones para comenzar a redirigir la economía local de Donostiarra y no depender tanto de lo que es el sector turismo, ¿no? Hace falta una diversificación de la actividad económica, hace falta que, no se suele decir, que no se pongan todos los huevos en la misma cesta, porque si no, si la cesta se cae, pues tenemos un problema como el que tenemos ahora. El nivel de tasa, la tasa de desempleo ha subido muchísimo y eso entendemos que un efecto directo, porque el sector servicios relacionados con el turismo pues está siendo gravemente afectada en esta crisis. Vemos que es necesario, y no es la primera vez que pedimos desde EH Bildu, la diversificación y de la economía, ¿no? De las actividades económicas. Un cuarto punto fuerte de inversiones sería 6,5 millones para avanzar hacia un nuevo sistema de movilidad. Eso tiene que ver mucho, no solamente con la mejora de videogorris y peatonalizaciones y, cómo no, la mejora de los servicios de bus, mejora y ampliación de los servicios de bus, que además ahora mismo estamos viendo no solamente que no se están mejorando, sino que se están recortando, y esto nos parece especialmente grave, ¿no? Y tiene que ver con qué modelo de ciudad queremos, hacia dónde queremos avanzar en esta ciudad en movilidad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos realmente? Estamos hablando también, en este sentido, se une y tiene transversalidad con la contaminación, tiene que ver con qué tipo de ciudad queremos. Queremos una ciudad amable, queremos una ciudad en la que se vaya reduciendo poco a poco el uso del vehículo privado. Para eso tenemos que
ofertar en la ciudad, y para eso tenemos que invertir, ¿no? Que no es gasto, sino que es una inversión en calidad y en futuro. Bueno, esta batería de iniciativas nosotros vamos a seguir peleando, luego peleando y presentando y queriendo hacer propuestas con el resto de grupos municipales en todas aquellas actividades que normalmente tenemos en el Ayuntamiento, viene a través de las comisiones, a través del Pleno, o también intentaremos y propondremos la COVID tasa a estos mercat tarifa muy aumentar, para el próximo debate de tasas y debates, ¿no? y de presupuestos. Bueno, en ese sentido entendemos que es, desde luego, es el mejor plan que hay ahora mismo en Donosti es el nuestro. Primero, porque es el único, y segundo, porque es un plan que su objetivo principal es no dejar a nadie atrás, ayudar a la gente y a las personas, estamos hablando no solamente de las personas que lo están pasando muy muy mal, personas que lo van a pasar mal, estamos hablando de los pequeños autónomos, estamos hablando del sector de cultura, estamos hablando del sector de deporte, estamos hablando de sectores que en un principio, digamos, no están en teoría, su punto de partida no ha sido tan desesperante, pero entendemos que va a ser. Y segundo, porque va a poner este plan a Donostia, a la ciudad de Donostia, en una dirección justa, en una dirección en la que pretende que desaparezcan las desigualdades que ahora mismo están en Donostia, ¿no? Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, hay mucha gente más que se va a quedar sin trabajo, y entendemos que hay que tomar las medidas oportunas y no hay que dormirse en los laureles, que parece ser que alguno está más que dormido. Hau da gure talka